miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que por cierto molestó mucho al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es John Kerry, ¿verdad? Le molestó muchísimo porque decía, bueno, ¿cuál es la posición, no? Es decir, por una parte dices que no apoyas a nadie, y por otra parte dices que sí apoye, que sí reconoce a Zelaya como legítimo. Entonces, hay una molestia del demócrata presidente contra el Departamento de Estado, y consta que son muy amigos, Hillary Clinton y John Kerry, ¿no? Pero ahí hay un problema ya de exigirle un posicionamiento, no desde afuera, sino desde el Senado, de cuál es la carta que estás jugando, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema. Bueno, la carta es que lo resuelva la OEA, que lo resuelva fundamentalmente a través del Plan Arias, que el gobierno de los Estados Unidos va a ejercer aquellos elementos sutiles, no directos, de presión sobre las dos partes para que se sienten a negociar, ¿no? Y que acepten el Plan Arias, o no que se sienten a negociar, ya no hay posibilidad de negociación. Aquí o lo aceptas o lo rechazas, y si no, pues ya no hay Plan Arias, ¿no? Es decir, yo creo que más allá de lo que ha propuesto Arias y que ha sido rechazado tanto por el gobierno de facto como por Zelaya, no creo que el presidente Arias pueda ofrecer algo más, a lo mejor también por eso le dio la influenza, ¿no? Porque ya no veo qué más pueda ofrecer, no. Y entonces ya nada más es que las dos partes lo acepten, no. Y que la apuesta de los Estados Unidos es que lo acepten, y claro, uno de los elementos fundamentales que le interesa a los Estados Unidos es la convocatoria temprana a elecciones, sí, que se lleven a cabo rápido, que ya salga Zelaya, que deje de funcionar el gobierno de facto, que haya un gobierno constitucional y todos nos vamos felices a nuestras casas a descansar, no. Y si no sucede eso, pues la posición de los Estados Unidos es dejar a ver qué hacen el resto de los países del hemisferio. Y si no, pues que se lleve a cabo el término, que no regrese a Zelaya, si no acepta el plan de Arias, y dejar que corra el término hasta que se den las condiciones para que haya las elecciones. Y claro, eso lo tendrá que definir, si tal es la situación, pues ahora sí que los países del consenso iberoamericano. Mientras que pasen en Honduras, quién sabe, no. Pero hasta este momento esa es la posición de los Estados Unidos, la no intervención directa, y que la solución se dé dentro del marco latinoamericano, en el ámbito de las propuestas latinoamericanas, con una presión y algunos buenos oficios por parte de los Estados Unidos. Pero la apuesta principal es que se acepte el plan Arias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos todavía unos minutos por fortuna para abrir para preguntas del público, agradeciendo la paciencia de los ponentes que nos acompañan esta noche. Y bueno, la palabra. ¿Qué hubiera podido haber hecho ese gobierno para actuar de mejor manera, de lograr deshacerse de un presidente que estaba en clara violación de la Constitución, o a punto de? ¿Qué tenía que haber hecho? No exiliarlo, tal vez solo arrestarlo, pedirle permiso primero a Estados Unidos. ¿Cómo debió de haber actuado el gobierno? Y te podría pedir nada más que te presentaras y nos dijeras en qué carrera estás. Sí, perdón, Eric Rodríguez, exalumno. Gracias. ¿Hay alguien de Honduras acá? No, es que digo, por la pregunta y la respuesta que voy a dar, no quisiera que se ofendiera a nadie, pero digo, primero estamos hablando de Honduras, segundo de que definitivamente, bueno, aunque la Constitución, y hay varios juristas y analistas que están estudiando qué otras opciones legales tenía las otras autoridades, porque se dice que todos estaban en contra de Zelaya, sus propios partidarios, el poder legislativo, el poder judicial, el tribunal electoral, hasta el ombudsman, ¿no? Por supuesto los representantes de los sectores económicos más conservadores, la iglesia conservadora, todo el mundo tenía en contra. Entonces dicen, bueno, si este señor estaba violentando la institucionalidad
de Honduras, ¿por qué tenían que haberlo sacado en la madrugada a punta de rifles o de bayonetas y sacarlo del país? ¿Por qué no le instrumentaron un juicio político, no? Entonces digo, eso hubiera sido lo correcto, lo adecuado, pero insisto, bueno, es un golpe de Estado y normalmente los golpes de Estado no lo piensan mucho cuando se dan, menos los que lo cometen, pero en todo caso, no sé si el embajador Tarcisio Navarrete tuviera alguna otro comentario. Pues muy brevemente, sin ánimo de poder presentar un análisis jurídico como debe ser, pero sí tener en cuenta cuáles fueron las razones o motivaciones que pudo haber tenido el Congreso y la Suprema Corte para sacarlo. Es interesante ver el artículo 239 de la Constitución hondureña. Este artículo garantiza la sucesión automática, destituyendo al que está en el cargo automáticamente. Y esto no es raro en algunas constituciones, pero no hay propiamente un juicio político hasta donde nosotros podemos ver, no hay un impeachment. El artículo 239 dice: el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que le apoyen directo o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Entonces, la posibilidad de reformar la Constitución para permitir la reelección está totalmente descartada, y la sola propuesta de hacerlo conduce a la pérdida del cargo y a la inhabilitación. Entonces, en el caso de que el presidente Zelaya hubiese propuesto permitir la reelección, conforme a la Constitución, debería cesar de inmediato en el cargo o ser depuesto. Al parecer, esas son las causales que tuvo el Congreso y la Corte para acordar la destitución del presidente Zelaya. Ahora, habría que ver en qué momento se dice que el presidente estaba buscando la reelección, ¿verdad? Pero